de noticias de hoy. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Biden contra Trump, el telón de fondo de las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos. Las elecciones legislativas del 8 de noviembre tienen cierto sabor a campaña presidencial. El actual mandatario Joe Biden y su antecesor Donald Trump las han convertido en una contienda de los comicios del 2020 y un adelanto de lo que podría ocurrir en el próximo ciclo del 2024. Biden y Trump se han pisado los talones durante buena parte de la campaña. Los dos dieron comienzo a la temporada electoral en septiembre con eventos en Pensilvania y hoy volverán a este estado en un intento por arañar votos antes del martes. Pensilvania será clave para determinar qué partido dominará el Senado, pero también tiene un significado personal para ambos líderes. Trump ganó ese estado en el 2016, Biden se lo arrebató en el 2020, y si ambos compiten en las elecciones presidenciales del 2024, Pensilvania podría decidir el vencedor. Con sus apariciones en Pensilvania y otros estados clave como Florida y Ohio, Biden y Trump han convertido en una competición personal las elecciones legislativas en las que los demócratas se juegan la mayoría en el Congreso, casi sin antecedentes. Se trata de un fenómeno casi sin precedentes en la historia de Estados Unidos, porque rara vez un expresidente ha jugado un papel tan relevante en unas elecciones legislativas, dijo Karen Holt, experta en la presidencia estadounidense en la Universidad de Virginia Tech. Históricamente, los expresidentes dejan la Casa Blanca y desaparecen de la vida pública, pero Trump se ha negado a reconocer su derrota frente a Biden en los comicios del 2020 y ha seguido propagando sus mentiras de fraude electoral. Además, Trump va dejando cada vez más claras sus intenciones. El pasado jueves, en un evento de campaña en Iowa, dijo que muy probablemente buscará ser candidato a presidenciales del 2024 y pidió a sus seguidores que se preparen para ese momento. Solo una vez en la historia reciente, otro expresidente estuvo tan involucrado en las elecciones de medio término. Fue el caso del republicano Herbert Hoover, quien intentó volver al poder pese a haber perdido en 1932 frente al demócrata Franklin Delano Roosevelt. Y en las elecciones de medio término de 1934, creía que aún tenía un futuro político por delante, explicó Holt. A diferencia de sus antecesores, Trump se metió de lleno en el proceso de primarias de su partido para premiar a quienes le han sido fieles y castigar a quienes se volvieron en su contra, como Liz Cheney, que participó en una investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Trump, que sigue siendo el líder del Partido Republicano, también ha recaudado millones de dólares para los candidatos fieles a él. Biden contra los republicanos MAGA. Por su parte, Biden ha afrontado las elecciones de una manera muy diferente. En vez de grandes mitines, el presidente ha organizado pequeños actos para resaltar los logros de su gobierno y solo de vez en cuando se ha referido al otro tipo que ocupaba la Casa Blanca antes que él, sin llegar a nombrar a Trump. Lo que sí ha hecho Biden es arremeter contra los candidatos que su antecesor apoya en las elecciones y a los que llama republicanos MAGA, acrónimo de Make America Great Again o Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, el eslogan de campaña de la presidencia de Trump. De esa forma, la Casa Blanca ha definido los comicios como una batalla por el alma de Estados Unidos entre quienes defienden la democracia y quienes apoyan a Trump. Biden se siente personalmente identificado con esa caracterización del momento que vive Estados Unidos y ha dejado claro que si Trump se presenta en el 2024, él acudirá al rescate y le vencerá como ya hizo en el 2020. Creo que puedo vencer a Donald Trump de nuevo, remarcó el presidente en una reciente entrevista en CNN. Incluso si Biden decide al final no presentarse a las elecciones, lo más probable es que espere hasta el año próximo para hacer ese anuncio, porque en cuanto lo haga se convertirá en un pato cojo, como se denomina en Estados Unidos a aquellos presidentes que pierden poder por estar al final de su mandato, apuntó a EFE la profesora de política de la Universidad de Shippensburg, Pensilvania, Alison Dagness. La revancha de Trump. Por su lado, Trump ve las elecciones del 2024 como una oportunidad para resarcir su orgullo y ganar la revancha a Biden, dijo el profesor de política de la American University, Chris Edelson. Trump se siente muy enfadado, humillado por lo que pasó en el 2020. No le gusta ser percibido como un perdedor.
argumentó Edelson. Más allá de las emociones, Trump podría presentarse a la Casa Blanca por razones prácticas, en concreto para blindarse legalmente contra las múltiples investigaciones en su contra, incluida una del FBI por los documentos clasificados que guardaba en su mansión de Mar-a-Lago, y otra de la Fiscalía de Nueva York por fraude fiscal. Esa estrategia podría ayudar a Trump a esquivar cargos criminales y si acaba siendo imputado podría alegar que es por motivos políticos. En cualquier caso, no hay ganas entre los votantes para una repetición de las elecciones del 2020 en el 2024. Según una encuesta elaborada por el diario USA Today y la Universidad Suffolk, el 64% de los votantes no quiere que Biden se presente a la reelección y la cifra es mayor en el caso de Trump, al que no quieren ver como candidato el 68% de los electores. Entre otras noticias, Estados Unidos elige mañana congresistas y tiene referendos en varios estados. Los estadounidenses elegirán mañana a miembros de la Cámara de Representantes y del Senado y distintos cargos estatales y locales, pero también se pronunciarán sobre referendos en temas diversos, desde el aborto hasta el uso de las armas, las apuestas deportivas y la legalización de los hongos psicodélicos. El aborto es un tema recurrente en estos referendos, pero en el año 2022 es especial. La Corte Suprema de Justicia anuló en junio pasado el derecho federal al aborto, dejando en libertad de acción a los distintos estados que en muchos casos lo han prohibido. Mañana tienen lugar 5 consultas populares relacionadas con este tema y otra sucedió en Kansas en agosto, un récord según el sitio Ballotpedia. En California, Michigan y Vermont, las medidas propuestas consagrarían el derecho al aborto en la Constitución estatal. Pero el contrario, en Kentucky, se someterá a voto un texto en el que se especifica que ese derecho no está protegido. Finalmente, Montana decidirá si un feto, nacido vivo, debe ser considerado legalmente una persona, independientemente de su etapa de desarrollo, y si debe recibir atención médica para salvarlo incluso después de un intento de aborto. Una medida muy criticada por los profesionales de la salud. Esclavitud. Más inesperadamente, el tema de la esclavitud también estará en las boletas electorales de mañana. Más de 150 años después de que la esclavitud fuera abolida con la enmienda 13, los votantes de 5 estados darán su opinión sobre una excepción aún vigente: el trabajo penitenciario forzoso. Alabama, Luisiana, Oregon, Tennessee y Vermont, los primeros estados en abolir la esclavitud en 1777, votarán para prohibir la servidumbre impuesta como castigo por delitos o para el pago de deudas y multas. Desde el 2018, 3 estados han prohibido el trabajo forzado de prisioneros, pero unos 20 todavía los permiten. Drogas. De los 50 estados estadounidenses, 19, además de la capital federal, Washington, ya han legalizado el uso del cannabis con fines recreativos para adultos y el movimiento por la despenalización tiene viento en popa. En noviembre, otros 5 estados decidirán sobre la cuestión. 4 de ellos son conservadores, lo que demuestra que este debate va más allá de las pertenencias partidistas. Arkansas, Maryland, Missouri, Dakota del Norte y del Sur votarán sobre la legalización del uso recreativo del cannabis y su posesión en cantidades limitadas. Colorado quiere ir más lejos. Una propuesta despenalizaría el uso de la posesión de ciertos hongos alucinógenos y otras sustancias que alteren la mente, que serían consideradas como medicinas naturales. Votaciones y elecciones. El acceso al voto y los métodos de votación se han convertido en temas candentes en Estados Unidos. Una de las medidas más controvertidas será sometida a referéndum en Arizona para evitar cualquier posible fraude. Los legisladores republicanos de ese estado pretenden exigir un documento de identidad con foto para poder votar y dificultar el sufragio por correspondencia. Las nuevas reglas disuadirían de ir a las urnas a ciertas minorías que por lo general se inclinan por los demócratas, según sostienen estos últimos. Nebraska también podría endurecer los requisitos de identificación para votar. Michigan y Connecticut se pronunciarán a su vez sobre la votación anticipada, mientras que en Nevada podría cambiar el sistema de primarias. En Tennessee, una iniciativa pretende eliminar la inhabilitación de los líderes religiosos para ser electos a las asambleas locales, una disposición que ya no está en vigor pero que sigue consagrada en la Constitución estatal.
y en Arkansas y Arizona los votantes depositarán sus votos en referéndums destinados a limitar los referendos. Apuestas deportivas. En California, el mundillo de las apuestas deportivas, hasta ahora muy restringido, podría prosperar. Una propuesta autoriza esas apuestas de manera presencial, en particular en casinos ubicados en reservas de nativos americanos y en hipódromos, mientras que la otra los autorizaría solo en línea. Unos $500 millones fueron invertidos en las respectivas campañas por los partidarios de ambas opciones, mucho más que en otros referéndums. Armas. En Iowa y Oregon los electores abordarán el delicado tema de la posesión de armas, pero se pronunciarían en direcciones opuestas. El tema es elegido por los recurrentes tiroteos con muertes que ocurren en este país, mientras que en el primero de esos estados se pretende consagrar ese derecho en la Constitución para otorgarle mayor protección. En el segundo se exigiría un permiso para comprar un arma y se prohibirían los cargadores con más de 10 cartuchos. Clima, gran ausente de los debates electorales en Estados Unidos, tampoco ocupa un lugar central en los referendos. Hay de todas maneras excepciones. En California será sometida a votación una iniciativa para tasar a los más ricos con el fin de financiar la transición hacia los vehículos eléctricos. Lo que se juega en las legislativas. Los comicios legislativos determinarán la composición del Congreso y los 2 últimos años del mandato del presidente. La renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde los diputados cumplen un mandato de 2 años, y 34 de los 100 puestos del Senado, donde el puesto es de 6 años. Están en juego igualmente los gobernadores de 36 estados y multitud de cargos estatales y locales, como las secretarías de Estado, importantes por su rol en la supervisión de las elecciones. El Senado tiene 2 escaños por cada uno de los 50 estados del país y actualmente está dividido a la mitad entre demócratas y republicanos. El voto de desempate está en manos de la vicepresidenta Kamala Harris. En la Cámara Baja, el número de representantes por estado depende de su cantidad de habitantes. Los demócratas tienen igualmente la mayoría con 220 de sus 435 escaños, frente a los 212 de los republicanos. Las legislativas determinan qué partido político controlará el Senado y la Cámara de Representantes los 2 años siguientes. En este caso, a partir del 3 de enero, si los republicanos recuperan el poder legislativo, pueden obstaculizar la gestión de Joe Biden. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.